Así se ve la gula. La gula es probablemente el pecado más subestimado de los 7 pecados capitales, y el más paradójico también, pues es fácil de cometer, difícil de controlar, genera placer inmediato, y lo que es peor, está totalmente normalizado en la sociedad moderna. Pero, ¿qué es realmente la gula? ¿Acaso solo se trata de comer en exceso o existen otros tipos de gula? ¿Y por qué casi nunca se habla de ella hoy en día? Al cuestionar a las personas acerca de cuál es el pecado capital más característico de la sociedad actual, la mayoría mencionan pecados como la avaricia, la envidia y la lujuria, pero se equivocan. El rey de los pecados en la sociedad moderna no es otro que la gula. En el siglo XII, Tomás de Aquino definió a la gula como un deseo desmedido de comida y bebida que va más allá de lo razonable y por lo tanto se aleja de lo bueno. Y la principal razón por la que es considerado uno de los peores pecados de la humanidad es porque este, al igual que la lujuria, reduce al hombre a una simple bestia hambrienta e insaciable, esclava del placer. Belcebú, el demonio de la gula, es considerado el príncipe de los demonios y se representa como un espectro con cabeza de cabra y ojos rojos. Su cuerpo es el de un hombre obeso, amorfo y rodeado de comida pestilente y podrida. Su figura misma es la representación de lo que hace con el cuerpo y el alma de sus víctimas y su jerarquía como príncipe de todos los demonios. Antiguamente, la gula era tomada muy en serio por la Iglesia. Tanto así que dentro de los templos se solían racionar los alimentos, limitando las porciones a lo estrictamente necesario para cubrir los requerimientos del cuerpo humano. Estaban prohibidos los grandes banquetes y toda actividad que fomentara el consumo excesivo de alimentos y bebidas, para evitar incurrir en este pecado que era considerado inmundo. Sin embargo, hoy en día, las cosas han cambiado significativamente. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre los peligros del pecado de la gula? Probablemente nunca, porque este es un tema del que prácticamente no se habla en el cristianismo moderno. Es probable que hayas escuchado muchas veces sobre las consecuencias de sucumbir a pecados como la avaricia, la lujuria y la soberbia, pero la glotonería está tan normalizada en la sociedad actual que simplemente no se le da la importancia que amerita. Al contrario, en muchas ocasiones es fomentada desde el seno de la propia Iglesia, a través de celebraciones y reuniones donde la comida y las bebidas son las principales protagonistas y donde frecuentemente las personas suelen incurrir en los excesos de la gula sin siquiera ser conscientes de ello. Romanos 16:18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Con frecuencia, incurrimos en el error de asociar la gula solamente con la glotonería, pero ese es tan solo un tipo de gula. Además del comer desmedidamente, la gula también puede manifestarse en otros hábitos relacionados con el exceso y la falta de control. Por ejemplo, el derroche desmesurado de recursos, el consumismo compulsivo, la búsqueda constante de placeres sensoriales sin límite. En un sentido más amplio, la gula es el deseo incontrolable de satisfacer los placeres personales sin considerar consecuencias. Las adicciones, por ejemplo, son una consecuencia directa de la gula. Pero además, este pecado nunca viene solo. La gula es la puerta de entrada para otros pecados, como la avaricia, la ira, la pereza e incluso la lujuria. Existe una leyenda medieval que ilustra perfectamente lo que es capaz de hacer la gula cuando la dejamos entrar en nuestras vidas. En ella, un hombre desesperado hace un pacto con el diablo y este le obliga a elegir entre 3 actos pecaminosos que condenarían su alma al averno. Una fue perpetrar a una mujer, un asesinato o beber hasta no poder más, un acto de gula. Horrorizado por los primeros 2 pecados, el hombre eligió cometer el último, pensando que sería el más inofensivo. Entonces, bebió desmedidamente hasta embriagarse y luego quiso ir a dormir, pero se equivocó de casa y al entrar en la habitación vio a una mujer en la cama. Invadido por la lujuria, se abalanzó sobre ella, sin darse cuenta que al lado estaba su esposo. Este lo enfrentó y entonces, cegado de ira y muy ebrio para pensar con claridad, tomó un cuchillo y apuñaló al esposo de la dama. Así pues, esa misma noche, la gula lo llevó a cometer todos los pecados con que el diablo lo tentó. Estos son aspectos que las personas suelen omitir completamente al hablar de gula, pero según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de la mitad de la población mundial es consumidora frecuente de bebidas alcohólicas, mientras que casi un 10% es asidua al consumo de sustancias ilícitas. Sin embargo, la comida es por mucho la mayor adicción de los humanos, e incluso desde el punto de vista clínico, es peor para la salud que otros vicios tan nocivos como el licor y el tabaco, peor incluso que la adicción a las sustancias prohibidas. Basta con dar una mirada a la sociedad actual para darse cuenta de que el mundo se ha vuelto obeso.
Las estadísticas actuales apuntan a que, salvo por aquellos países que tienen los índices de pobreza más elevados, una tercera parte de la población mundial tiene sobrepeso. Si sumamos estos porcentajes, se podría decir que más del 90% de la humanidad está siendo devorada por el pecado de la gula. Muchas de las atrocidades que suceden en el mundo hoy en día y de las que han ocurrido a lo largo de la historia han sido motivadas por la gula. Y es que este es uno de los pecados favoritos de Satanás, pues la gula le permite someter la voluntad del hombre y usarlo a su antojo a través de sus deseos. Tanto así que fue justo a este pecado al que primero recurrió cuando quiso tentar al propio Jesús. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 4, narra cómo Jesús fue conducido al desierto y después de ayunar 40 días y 40 noches, el diablo se le aparece y lo tienta a convertir las piedras en pan, para así saciar su hambre. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue contundente. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera, Jesús mantuvo la templanza ante la tentación del pecado, aun cuando su cuerpo estaba débil y hambriento. Si bien el pecado de la gula, como los otros 6 pecados capitales, no se mencionan directamente en la Biblia, existen muchas referencias que nos ilustran acerca de los peligros de incurrir en este pecado. Proverbios 23, 20, 21. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Como dije antes, la gula es capaz de suprimir completamente la parte racional del ser humano y reducirlo a una criatura que solo vive para satisfacer un deseo insaciable de consumir aquello que le produce placer, llegando incluso a pasar por encima de su propia dignidad y convertirse en instrumento de su propia destrucción. Vivimos en un mundo donde la indulgencia y los excesos son tan cotidianos que se convirtieron en nuestra nueva normalidad. La mayoría de los cristianos pecan a diario sin siquiera ser conscientes de ello. Por eso, hoy más que nunca es fundamental volver a los principios de moderación y equilibrio que nos enseña la palabra de Dios y recordar que el autocontrol es una expresión de libertad en Cristo y un medio para cultivar una vida centrada en valores espirituales. Números 11, 31, 34. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso.